Hola gente bonita. ¿Cómo están? Bienvenidos a una ciudad más. Estamos en... ¿dónde? Sinai. Sinai, estaba pensando en Iash, pero es la que acabamos de esta fue dejar. la otra, el otro blog. Ahora estamos en Sinai, una ciudad muy chiquita y muy hermosa. La verdad es que sí, la verdad es que tiene un charme muy particular. Estamos pues muy cerca de Bucarest, muy cerca de otra ciudad grande que es Brașov. La mitad. Pero esta, hermosa la ciudad. Natural, pino, por todos lados hay verde. Y la verdad es que se ve una ciudad súper bien organizada. Muy me impresionó, por ejemplo, lo que... ¿Puedo hablar de Trek? El camión va aquí después o antes. Dilo. Sinai es un pueblito hermoso, pero yo estuve buscando en Wikipedia y se estima que son 14.000 y un cachito de habitantes, o sea, nada. Es un pueblito de este tamaño. Pero lo más curioso, lo que más me llamó la atención es que el transporte público acá es súper moderno. No pagas al entrar, o sea, el camión no pagas ahí al momento. Compras tu ticket en la aplicación que está en el camión y pagas con un QR. Impresionante, mira, la gente está pagando y ya está. Todo ahí en la aplicación te dice qué línea, en cuánto tiempo viene, en cuánto tiempo sale, porque aquí es así, si sale a las 12, sale a las 12. Pagas con tu QR. Es súper moderno y es una ciudad que otra vez Pequeñita. chiquita. Y vinimos aquí gracias a nuestros amigos Turi y Adriana de la casa anterior donde estuvimos cuidando a Moyo. Muchas gracias. Porque nos prestaron una casa que tienen aquí y la verdad es que nos han estado tratando súper bien en Rumania. Hemos casa hecho está súper bien. muy buenas amistades y estamos muy agradecidos por eso. Hemos Ahorita pasado bien. vamos a pasear, vamos a recorrer la ciudad, vamos a mostrárselas porque merece mucho la pena que la conozcan. Sí, es una ciudad, yo dije ayer, que parecía de muñecas, de Sí, casitas de literal. muñecas. Todas las casas son así. Ay, no, hermoso. Parece que es una ciudad también de invierno, tiene mucha más actividad en invierno que en verano, pero se disfruta muchísimo. Así que nada, vamos a empezar a recorrer la ciudad de Sinai y se las vamos a mostrar aquí. Quédense para ver el contenido y recuerden apoyar, denle like, suscríbanse al canal y... ¿listo? Vamos. Estamos en uno de los lugares más visitados de Rumania. Solo pierde para el castillo de Bran, mal conocido como el castillo de Drácula. Y es que ese otro castillo fue... bueno, ahí vivía quien inspiró la novela que le escribió un inglés, pero que nadie en Rumania acepta, porque pues no mencionemos eso Historia, aquí, ¿no? y hay que respetarlo. Estamos en el castillo de Peles. Aquí era la residencia de verano del rey y de la reina de esta época. Y mira, estoy hablando de 1883. Hace un ratito. Y no se ve tan viejo como para lo que voy a mencionar. Si fue en 1883, yo estaba diciendo que esto parecía del medievo, pero evidentemente esa parte no fue, más bien es como renacentista o algo parecido, pero está impresionante. Algo que me llamó mucho la atención es que este castillo, cuando lo construyeron con su propio ascensor, su propia energía eléctrica, su propia calefacción, y era algo que no pasaba en la época. Entonces aparte era moderno. Pues sí, la verdad es que sí. Y después de nuestro paseo por el castillo tocó meterle algo a esta pancita porque ya hace hambre y vinimos a probar algo que nos dijeron que no podemos irnos de Rumania sin probar. Papanashi. ¿Quieren saber qué es? Véalo. Papanashi es un pastelito que es frito, sí, lo fríen, ponen otra bola frita arriba, lo sirven con crema agria y mermelada. Y a probar. Muy bueno. Y la porción que están viendo que nos estamos dando es solo una, así que la mejor recomendación si vienen a Rumania y compran papanashi es que pidan uno, porque estas dos donas son unos
dato curioso es que la ciudad Sinaia tiene el nombre del monasterio Monte Sinai. Y otra cosa curiosa también es que hasta 1947 Sinaia fue la capital del verano porque el rey construyó su casa, su palacio aquí, entonces todo el mundo venía. Ahora, a seguir paseando. Vamos a darnos un break porque no hay mucho más que hacer en esta ciudad, así que sin zapatos en el parque y ustedes se quedan con las imágenes del dron. Siguiente parada, Brazos, brazos, brazos. Brasov. Exactamente. Bueno, pues llegamos a Brasov, pero no sabemos si la hicimos bien, porque, De bueno, hecho, creemos que la... no, necesitamos ir a nuestro hotel y, bueno, afuera de la estación de tren habían camiones, compramos unos tickets, estos tickets de aquí, pero no Muy tenemos old school. ni idea si sean los correctos. Y vamos a descubrir ahorita junto con ustedes, ojalá que todo bien. Si no, ni idea. Si no, bueno, ya habremos gastado 12 leis en Pero unos más boletos allá que no de nos sirven. esto, si no tenemos que caminar 40 minutos para llegar al hotel. Salud. Do you speak English? Yes. This works for this bus. We just bought it in the train station. For Koyana Brasov? We are going to the center, yes. Yes, but this is for the bus 20 Ah, to Koyana Brasov. we miss it. Pues efectivamente compramos el boleto equivocado, pero ya tenemos el nuevo. El anterior costó 6 cada uno y este costó 5 cada uno. Y son dos viajes. Claro, esto. Es que es para algún otro lugar. Aquí se compra por el número de camión, literalmente. Algún otro lugar que ni sabemos, ¿no? Pero bueno, con este ticket puedes ir y venir. No necesitas comprar uno por persona, son dos viajes. O sea, O sea, puedo usar otro día. Exactamente. Qué moderno era Sinaia y qué poco moderno es Brasov, cuando es mucho más grande Brasov. La gente no está preparada para lo que van a ver. Y ese es Ami Congo. Después de buscar diferentes estilos de gorra que podrían ayudarme con este sol europeo, por fin encontré la primera gorra en mi vida que se me ve más o menos decente. Ah, a mí me gusta estar guapo, no está guapo. Vamos a seguir por el paseo de la ciudad en Brasov.
Siéntese aquí arriba. ¿Qué tan angosta está? Pues que no puedo estirar los brazos. Ah, aquí puedo un poquito más, pero mira que el otro está un poco doblado. ¿Y esta es? La tercera calle más estrecha, ¿Angosta? angosta del mundo. Bienvenidos. La última vez que estuvimos en una calle tan angosta como esta fue cuando viajamos a París, ¿no? Que según yo, hace 2 años, y donde no grabábamos vlogs todavía, y según yo, la de París, si encuentro una foto, está enfrente de mi cara en este momento, pero según yo la de París es la más estrecha del mundo. Es decir, esta aquí es bien apretadita, pero la de París es como... ¿Parece visitar las ciudades en fin de semana? Esta es mi respuesta. Por esto siempre les recomendamos gente bonita. Si ustedes pueden, hay que visitar la ciudad en 3 semanas. Por esto. Y creo que nos estamos dirigiendo por segunda ocasión al lugar más famoso de Brasov. Yo acabé de decir esto, Timón. Well, Humba help. Otro día pasamos por esta calle y había una fila gigante. Que Y esa fila no ha nosotros así de, disminuido, ¿qué será? Y era una heladería. Y de verdad debe ser el helado más espectacular del mundo porque la fila cruza la calle. Y pensamos, vamos a venir otro día, ¿no? Para estar más vacío. Y de sabores tenemos chocolate, mascarpone, la española, vainilla, kiwi, limón con menta, ricota confit stick, pistache, ese es el que voy a pedir yo. Portocale con biscuit, que no tengo idea qué sea. Mure, crema whisky, chocolate picante, fio de latte, mar verde. Ya. de la mujer. Me dijo que una combinación muy buena es de naranja con limón. Y jengibre. Fuerte. Yeah. Good, pero. But good. Okay. One. Cone. Yeah. Okay. Small. Small. With this. Yeah. No with orange. And... No orange, just Okay, lemon. Just lemon. Parece que hicieron con limón con cáscara, pero está bueno. Your ricotta. Thank you. Thank you. You welcome. Thank you so much. You welcome. Oye. Está gostoso porque está dulcecito. Yo dije que era bueno. Ah, hijo. Ese es de limón, ¿eh? Pero el mío... la mejor opción. Fue. Yo elegí bien, pero mal. Delicious, como se dice en Rumania. Dato curioso que voy a compartir con ustedes. La iglesia negra tiene este nombre no porque es negra, porque pues, no es negra, porque en 1800, si alguna cosa que ahora no me recuerdo, hubo un incendio, entonces ella se quedó completamente negra por adentro. Nosotros no entramos porque la verdad tenía que pagar y pues no. En cambio, esta catedral hermosa es gratis y está bien bonita, así que vengan a visitar esta también. Salud. Cobri King. One, please, and Cobri Kukastava. Mulțumim. ¿Qué toque más hollywoodiana esta ciudadcita en Rumania? Vamos a ver de cerca. Este vlog ha sido cómo comer pan en diferentes de verdad ubicaciones. Es una locura el pan de acá. Es muy bueno. Muy bueno. Ahora sí, a ver las letras desde arriba, ¿no? Ida y vuelta, 25 cada uno. Vale. Es súper rapidito, son solo 2 minutitos. Ui, meu Deus do céu. Cristo Pai. Seguro? Y literal, como dijiste, además puro estilo de Hollywood. Detrás de las letras de Brasov.
No sabía que se podía llegar hasta acá. Pues pensaba que salías del teleférico y ya estaba un mirador y no, la verdad camina 10 minutitos por el bosque y llegas hasta acá. Está bien bonito. Y la ciudad se ve. Wow. Buena manera de terminar este vlog. Se las enseñamos. El pan es espectacular. Lo que vale la pena de Rumania hasta ahora en comida. Pan. Pan. Oye, dame el mío. Para comer. Estoy riendo de nervioso. Y así es como uno no se lastima en la rodilla haciendo hikings necesarios, subiendo en teleférico. Pero no había esa opción allá, ¿no? Yo iba a ser futbolista, pero me lastimé la rodilla en Brasov. No, en... ¿cómo se llamaba? Iași. No, No, Iași. Brusec. Shekla. Shekla. Brusec. No. Así se llama.